Sonora es un lugar muy apacible y que ha pasado por muchos cambios a través de su historia. Dentro de sus tierras, las personas viven sus vidas lo más apacible posible. Sin embargo, una vez que cae la noche, puede inundarse de seres espectrales del otro mundo. Las leyendas de terror son ampliamente buscadas por las personas, tal vez por un poco de morbo de su parte, o tal vez porque han sido víctimas de alguna de ellas. Sea como sea, algunas son tan famosas que todos en sus regiones las conocen, incluso en otros países, mientras que otras se han ido haciendo de su fama por lo espantosas y escalofriantes que pueden llegar a ser. En este video te contaré justamente algunas de esas historias que han llenado de miedo los corazones de algunos, e incluso las han llevado a tener cuidado una vez que el mundo se inunda de oscuridad. Así que apaga las luces, persígnate y déjame llenarte de horror. Hermosillo, la capital de Sonora, es una ciudad llena de historia y misterio. Pero hay un lugar en sus colinas que todos conocen, pero pocos se atreven a visitar. Un lugar donde una vez estuvo el casino más famoso de la ciudad, ahora envuelto en leyendas aterradoras. En lo alto de este cerrito se encontraba el exclusivo Casino del Country Club, un lugar donde la élite de Hermosillo se reunía para celebrar y disfrutar de la vida nocturna. Cada 31 de diciembre, este lugar se llenaba de jóvenes deseosos de festejar el año nuevo. Lucía, una mujer hermosa y despreocupada, era una de esas personas. A pesar de las advertencias de su madre, ella solo quería divertirse. Y bueno, esa noche decidió desobedecer y asistir al casino, lista para ser la estrella de la fiesta. La noche comenzó perfecta para Lucía. Bailó, bebió y coqueteó sin preocuparse por nada. Hasta que a medianoche, un extraño joven, apuesto y misterioso, apareció y le invitó a bailar. Con su cabello negro y sus ojos penetrantes, el desconocido cautivó a Lucía. Sin embargo, había algo extraño en él, algo que solo ella notaría después de que la tomó por la cintura. Una sensación ardiente la hizo apartarse, y al revisar su costado en el baño, encontró una quemadura negra en forma de mano. Pero en su euforia, decidió ignorar la advertencia. De regreso a la pista, la atmósfera cambió. Las miradas de admiración se convirtieron en horror cuando los presentes notaron que el apuesto acompañante de Lucía no era humano. Bajo sus pantalones, sus pies se habían transformado en patas de cabra y de cerdo. El pánico se desató, y antes de que pudieran reaccionar, una carcajada diabólica llenó el lugar mientras las llamas comenzaban a comer todo a su paso. Esa noche, el casino fue consumido por el fuego. Muchos perdieron la vida y solo unos pocos lograron escapar para contar la historia. Y bueno, de Lucía nunca se volvió a saber. Algunos dicen que terminó en un hospital psiquiátrico, pero otros aseguran que fue arrastrada al infierno por el mismísimo diablo. Hoy en día, el cerrito permanece desierto, con las ruinas del casino como un recordatorio silencioso de esa noche trágica. Una advertencia para todos aquellos que juegan con lo prohibido, porque nunca se sabe quién podrá estar observando desde las sombras. En los años 70, una leyenda aterradora comenzó a circular entre los habitantes de Guaymas y Empalme. En una carretera solitaria y oscura, una figura inquietante empezó a aparecer, sembrando miedo a quienes transitaban por ahí.
Esta es la historia de la mujer de blanco. El área de Batuecas, ubicada cerca de la carretera, era bastante famosa por sus bares, donde los hombres acudían a beber y pasar el tiempo con jovencitas. Sin embargo, una noche de excesos terminó en tragedia cuando una de estas jóvenes fue asesinada en medio de una pelea. Desde aquel trágico evento, los lugareños comenzaron a hablar de una presencia inquietante en la carretera. Era una mujer vestida de blanco que deambulaba por el lugar, buscando algo o a alguien, no lo sé. Ramón, un taxista local, fue uno de los desafortunados testigos de este espectro. Venía de regreso a la ciudad después de dejar una familia, cuando vio a una joven con vestido blanco sola en la oscuridad. Conmovido por la imagen de la joven cabizbaja, Ramón decidió detenerse y ofrecerle un aventón. Sin embargo, algo en su comportamiento era extraño. Ella no le dirigió la mirada, es más, ni pronunció una sola palabra. Unos kilómetros más tarde, una patrulla de policía lo detuvo, advirtiéndole que no era seguro recoger pasajeros por esa zona. Pero lo que sucedió después dejó a todos en estado de pánico. Uno de los oficiales, pálido como un muerto, llegó corriendo hacia ellos. ¿La vieron? Acaba de salir del taxi por la puerta cerrada. Se desvaneció frente a mí. Ramón y el oficial voltearon a ver el asiento trasero. No habían escuchado la puerta abrirse ni cerrarse, pero lo que era cierto es que la chica de blanco ya no estaba ahí. A partir de ese día, Ramón nunca volvió a transitar por esa carretera de noche. La leyenda de la mujer de blanco sigue viva en la región. Una advertencia para aquellos que se atreven a cruzar en su camino. En las solitarias carreteras de Sonora, no es raro encontrarse con historias escalofriantes que desafían la lógica. Esta es la historia de dos hermanos que, sin saberlo, se encontraron con algo más allá de lo terrenal. Los hermanos conducían tranquilamente cuando vieron a un hombre caminando al lado de la carretera. Lo que les llamó la atención fue su apariencia impecable, que no coincidía con la de un autoestopista común. Sus ojos estaban llenos de súplica, parecía buscar ayuda desesperadamente. Conmovidos por su situación, decidieron detenerse y ofrecerle ayuda. El hombre les explicó que su coche se había descompuesto y que necesitaba llegar a Sonora. Agradecido, se unió a ellos en el viaje. Durante un buen rato, los tres conversaron animadamente. Cuando estaban cerca de su destino, el hombre les pidió que se detuvieran. Les dijo que tenía que bajarse en ese preciso lugar, a pesar de que la ciudad estaba a pocos kilómetros. Los hermanos confundidos le hicieron caso. Apenas el hombre salió del coche, se dirigió al borde de la carretera y ante la mirada horrorizada de los hermanos, se arrojó por el cerro. Desconcertados, los hermanos se acercaron al borde y vieron un coche volcado en la cuneta. Sin perder el tiempo, llamaron a las autoridades y bajaron para investigar. En el interior del vehículo lograron rescatar a una mujer aún con vida, pero lo que vieron después les heló la sangre. El conductor, muerto desde hace horas, era el mismo hombre al que habían ayudado momentos antes. Su alma había escapado del coche en busca de alguien que pudiera salvar a su esposa. Los hermanos nunca pudieron olvidar ese encuentro. La carretera de Sonora guarda muchos secretos, pero pocos tan inquietantes como el de aquel hombre que regresó del más allá para salvar a su ser querido.
En el municipio sonorense de Cajeme, donde las construcciones históricas cuentan historias de un pasado lejano, se alza una imponente casona colonial, envuelta en un misterio que ha resistido el paso del tiempo. La gente la conoce como la Casona de Cocorit, pero pocos se atreven a acercarse. Dicen que todas las noches una mujer vestida de blanco atraviesa la plaza principal y desaparece en el patio de esa antigua mansión. La leyenda de la aparecida comienza en 1980, cuando una niña llegó a Cajeme, acompañada de un rico hacendado que había mandado construir la mansión. Nadie supo con certeza si era su hija, una pariente lejana, o tal vez una huérfana a la que había decidido proteger. Lo único claro es que, poco después de su llegada, se mandó a erigir una estatua en su honor, idéntica a la pequeña. Con el paso del tiempo, la niña creció y se convirtió en una joven. Pero un día, sin previo aviso, tanto ella como el hacendado desaparecieron sin dejar rastro. La mansión quedó vacía y fue abandonada, y la estatua de la joven quedó como un recordatorio inquietante de su breve estancia por Cocorit. Con el tiempo el municipio intentó darle un nuevo propósito a la casona. Primero, intentaron convertirla en un hospital, pero el proyecto fracasó. Luego, la transformaron en un albergue y más tarde en una panadería, pero ninguna de estas iniciativas prosperó. Todos los que se atrevieron a trabajar ahí aseguraban haber visto a la joven en el patio o asomándose por las ventanas. La presencia de su escultura, inmóvil en el patio, solo aumentaba el miedo que sentían. Con los rumores sobre la aparición de la joven extendiéndose por la región, una familia adinerada decidió comprar la mansión. Encargaron varios retratos de la joven para colgarlos en las paredes, convirtiendo la casona en una especie de museo macabro que muy pocos se atreven a visitar. Hasta el día de hoy, la casona de Cocorit permanece vacía, habitada solo por la misteriosa joven conocida como la Aparecida. Su historia, envuelta en misterio, deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué fue de ella y del hacendado? ¿Por qué es que desaparecieron? ¿Se trata solo de una historia de fantasmas? ¿O hay un secreto más oscuro, escondido entre los muros de esa mansión? En Hermosillo, Sonora, existe una cueva que durante los años ha sido envuelta en misterio y temor. Conocida como la Cueva de Sauceda, este lugar ha sido testigo de historias de avaricia, muerte y una fortuna que jamás ha sido encontrada. Pero lo que realmente aterra a los que conocen la leyenda, hace mucho tiempo, la cueva fue un escondite de un ladrón despiadado, un hombre que se había ganado la fama de ser tan hábil como cruel. Su modus operandi era sencillo, pero efectivo. Se ocultaba en las sombras de la caverna, esperando el momento perfecto para atacar a sus víctimas solitarias. Les quitaba todo lo que podían y desaparecía en las profundidades de la cueva, donde ya había acumulado una impresionante cantidad de tesoros, entre joyas, armas, monedas de oro y bueno, mucho más. El ladrón se volvió un experto en ocultarse de la policía, que a pesar de todos los esfuerzos, jamás lograron encontrarlo. Nadie se atrevía a adentrarse en la cueva, por lo que su guarida permaneció impenetrable. Con el tiempo, el ladrón, ya viejo y avaro, decidió no salir nunca más de la cueva. Pensaba pasar el resto de su vida protegiendo su fortuna en la oscuridad. Los años pasaron y el tiempo fue implacable. Eventualmente, las autoridades se atrevieron a entrar a la cueva y lo encontraron. El ladrón había muerto, víctima de su propia avaricia, sin luz solar ni aire puro. Su cuerpo yacía solo,
pero de su inmensa fortuna ni un solo rastro. Las riquezas que tanto valoraba habían desaparecido, o quizá estaban ocultas en lo más profundo de la cueva. A partir de entonces, muchos han sido los que han intentado encontrar un tesoro escondido, pero ninguno ha salido con vida. Se dice que el fantasma del ladrón sigue rondando la cueva, protegiendo su oro de los codiciosos. Todo aquel que se atreve a buscarlo encontrará una muerte terrible en la oscuridad. Hoy en día, la cueva de Sauceda sigue siendo un lugar de misterio y terror. Las leyendas de un tesoro maldito y un ladrón que nunca abandonó su guardia perduran en las sombras. Tal vez el verdadero tesoro de la cueva no sea el oro, sino la historia de la avaricia y la tragedia que se ocultan en las profundidades. Pero, ¿te atreverías a desafiar la maldición y buscar el oro del ladrón? Solo recuerda, en la cueva de Sauceda, la codicia puede ser mortal. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.